Hoy queremos conversar sobre una muy buena noticia referida a medios audiovisuales y al respeto de los derechos comunicacionales de infancias y adolescencias en nuestro país. Porque se trata de una información bien interesante que proviene del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, creado en el 2015, con el objetivo de regular las comunicaciones y asegurar que todos los usuarios del país cuenten con un servicio de comunicación de calidad. Y entonces ENACOM ha decidido desde este 6 de julio del 2020, a través de la nueva gestión gubernamental, reconstruir un instrumento clave para la defensa de los derechos comunicacionales, como les decía, de niños, niñas y adolescentes en Argentina. Se trata del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, CONACAI, y que, a partir de ahora va a empezar a funcionar nuevamente. Por eso es que hemos convocado a José Eduardo Machaín, especialista en políticas de infancia y juventudes y director del portal Cuestiones de Infancias, miembro del grupo de trabajo Infancias y Juventudes de Claxo. Así que lo tenemos acá con nosotros. José Eduardo Machaín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Elena? Un gusto, gracias por el llamado. Queremos que nos informes, que nos cuentes, porque sabemos que tenés experiencia en el tema de comunicaciones hace muchos años, y cuentes esta novedad. Sí, yo integré el CONACAE originariamente cuando se conformó, una vez que se sancionó la ley de medios de comunicación audiovisual. El artículo 17 establece la conformación de este CONACAE, este Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual de la Infancia. Así que venimos trabajando muy arduamente en aquella época, muy interesante el trabajo que se hizo, que lo conformaban las provincias, agregados de cada una de las provincias, representantes del Ministerio de Educación, de la Secretaría Nacional de Niñez y un montón de organizaciones sociales que habían trabajado históricamente en temas de contenidos audiovisuales para la infancia. Produjeron muchos materiales, entre ellos fue la guía para informar con responsabilidad, una guía dirigida a los servicios informativos de los medios de comunicación, o también los 14 criterios de calidad para la producción de contenidos para infancia, de ficción. Se hicieron micros que se repartieron por todo el país en los de radiodifusión, donde se ponían en énfasis en los derechos de las infancias y sobre todo los derechos comunicacionales de las infancias, y un seguimiento de lo que pasaba en pantallas y en radios sobre el tratamiento que se le daba a las infancias cuando se los ponía en evidencia como protagonistas, y hacíamos un seguimiento, recomendaciones, advertencias de mal uso o de mala utilización de la información respecto cuando se dirigían a los niños y niñas. Eso permitió transparentar y darle un cariz de perspectiva de derechos de infancia a todo lo que sean los medios de comunicación. Y la cuota de pantalla también es importante, la cuota de pantalla de programas infantiles, que no fuera como paradeando a Lelutier, que los micros de la televisión para infantiles eran a las 3 de la mañana. Con el macrismo pasó más o menos eso. Se eliminó, entre otras cosas, mucho de todo eso, eliminó la cuota de pantalla y se podía ver programas infantiles a las 6 de la mañana. Claro, cumplían con la ley los canales, pero obviamente no había ningún niño que estuviera pudiendo ver esos programas. Pero concreto es esto. Ahora, como vos bien dijiste, la nueva gestión del ENACOM ha hecho una decisión política de recuperar esta instancia, este organismo. Sacó una resolución por el boletín oficial y se están haciendo las convocatorias nuevamente a todos los integrantes que consideró importante tener en cuenta a la hora de trabajar en este Consejo Asesor. ¿Podés nombrarme algunos de los que van a participar, o son solamente organismos gubernamentales? De las provincias, el Ministerio de Educación, la CENAF, como te decía,
Después va a estar OMEP, que es la Organización Mundial para la Educación Preescolar, el capítulo, el Comité Argentino, Casa Civil, que es el Comité de Seguimiento de la Convención, organizaciones que trabajan mucho con el tema de infancia, de comunicación, como SIGNIS. Obviamente está convocada UNICEF, está convocada la Defensoría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescencia, la Cámara de Productores Independientes, CAPIF. También los gremios docentes, digo. Los gremios docentes, perdón, me estaba olvidando, claro, es crucial. Sí, todos los gremios docentes de representación nacional, TERAS, ADOP, AMET, UDA. José Eduardo, ¿y cuándo ya tienen previsto cuándo empezaría a funcionar? Esto está publicado en el boletín oficial, pero no sé exactamente cuándo lo tienen previsto. Yo no soy parte del ENACOM, soy uno de los que hemos venido trabajando muchos años, como te decía, y que intentamos hacer saber al ENACOM la importancia de poder rescatar esta instancia del CONACAI. Lo concreto que sé es que desde el ENACOM ya emitieron las notificaciones formales de convocatoria a cada una de las instituciones y organismos que están invitando a participar, y que estamos en este momento, en estos plazos, en este momento que hablemos, en los plazos de las confirmaciones de cada una de estas organizaciones convocadas para definir sus representantes, y que calculo que a partir de ahí el ENACOM o la coordinación que va a estar a cargo del CONACAI convocará una próxima reunión. Estimo que serán inicialmente de forma virtual, como se viene haciendo en este clima de pandemia. Por lo que nos han hecho saber, la idea es tener una pronta reactivación de este organismo importante para velar y para garantizar los derechos comunicacionales de nuestros pibes y pibas en todo el país. Claro, cuando hablamos de comunicación no solamente nos referimos a la televisión, sino también al cine, a los videos, a los videojuegos, a la informática y a distintas plataformas, ¿verdad? A eso vamos a apuntar. Ten en cuenta que la 26522 estaba enmarcada originalmente y específicamente en los medios audiovisuales. No tenía contemplado en la ley, no tiene contemplado el tema de las TIC o de las nuevas tecnologías. Nosotros ya en aquella época, antes de la desactivación que produjo le hizo el mecrismo a este consejo, veníamos planteando la necesidad de la integración con la revisión, la mirada, el seguimiento sobre las nuevas plataformas. Y bueno, si bien el CONACAI está dentro del marco de esta ley específica de comunicación audiovisual, propondremos seguramente ampliar la mirada, el seguimiento. Muchos de los que participamos en aquella época y estaremos ahora de nuevo, hemos ampliado nuestra formación y mirada de que las nuevas tecnologías, las plataformas digitales, la impronta y la importancia y la afectación que tienen en la vida de nuestros pibes y pibas. Así que, bueno, seguramente intentaremos, no sé cuál será el marco legal posible, pero intentaremos avanzar o encontrarle una manera para que con las áreas específicas estatales que correspondan, poder trabajar de forma integral, tanto los medios de comunicación ya tradicionales, la televisión y la radio, sino incluir, todo lo que son las plataformas digitales, porque eso es crucial en esta época, ¿no? Estaba pensando si hay alguna propuesta de diagnóstico de la situación comunicacional hoy en relación a las infancias y las juventudes. Eso va a ser seguramente una de las primeras hojas de ruta que nos plantearemos en el marco del CONACAI. Esta oportunidad de reactivar y de volver a funcionar en un colectivo de especialistas y de los que hemos trabajado en la preocupación y en las temáticas, en esta nueva oportunidad de encontrar un organismo, una instancia estatal que nos permita pensar, poner la mirada, priorizar, poner en agenda, de la agenda pública y de la agenda política, este tipo de problemática, seguramente requerirá tener algún diagnóstico más acabado y sobre todo federal, porque lo importante es escuchar también a las provincias, a los gremios, a distintas organizaciones que
que cada una en su ámbito, su territorio, nos van a estar pudiendo aportar un montón de experiencias y saberes y de estado de situación. Lamentablemente, cuando se desarticula una instancia como esta, que se había trabajado tan bien, hay que no necesariamente empezar de cero, pero bueno, poner un recapitular y ver cuál es el punto de partida en esta nueva etapa, ¿no? En esta segunda etapa del CONACAI. Eso será parte de la tarea inicial, entiendo yo. ¿Cuántos años funcionó efectivamente el CONACAI? La ley del 2009 se conformó por el 2010 hasta el 2010, yo te diría que hasta el 2016 tuvo hasta el primer año de la gestión de Cambiemos del macrismo, ya con la ley modificada, intervenida, el cambio del AFCA por el ENACOM, tuvo con algún funcionamiento a través de la presencia de la entonces directora, una de las directoras del ENACOM, que era la señora Silvana Yudice, con muchas dificultades, porque no era un tema unitario ni de interés y bastante condicionado. Después, en el 2017, prácticamente fue discontinuado, digamos, el ENACOM, hasta que en el 2018 consumaron una modificación de la estructura del Consejo y muy, yo te diría hasta cínicamente y muy paradójicamente, todas las organizaciones que veníamos teníamos una mirada muy crítica del cuál era el manejo de los temas de comunicación e infancia. Fuimos prácticamente excluidos de la conformación del Consejo y puestos en una instancia de consejo asesor, o sea, éramos un consejo asesor de un consejo asesor, muy entre ridículo, cínico y muy lamentablemente de mucha contrariedad, porque era un desprecio a un montón de compañeros y organizaciones que tenían trayectoria, trabajo, interés, formación, y fuimos relegados y prácticamente excluidos, y eso prácticamente dejó de funcionar y nunca más se pudo reactivar hasta ahora, que logramos que la nueva gestión de ENACOM lo haya puesto de nuevo en funcionamiento. Lamentable estas cuestiones, ¿no? Porque se han repetido a lo largo de estos 4 años en tantos programas, Conectar Igualdad, las orquestas y otros programas importantísimos que se desarrollaron en ese momento. Y para ir cerrando, estamos hablando con José Eduardo Machain. Por ahí no hay, como vos decís, en este momento todavía un diagnóstico, ¿no?, de la situación en relación a los chicos, las chicas, los jóvenes y la comunicación, pero ¿cuál es tu mirada si hoy pudiésemos caracterizar la oferta comunicacional que existe para ellos? Es una mirada particular, personal, hay una falta de calidad en la oferta de los programas y de los contenidos, sobre todo hacia las infancias. Salvo lo que podemos reencontrar o se pudo ir restableciendo en Pacapaca, prácticamente los abordajes de los medios de comunicación sobre el tema de las infancias es de mucha irrespeto, te diría. Muy respetuoso hacia nuestros pibes y pibas, hay una utilización de su imagen, una vuelta a reiterar la estigmatización de prototipos y de situaciones, sobre todo de las adolescencias, de las juventudes. Entonces, bueno, todo eso habrá que volver a reiterar, a reforzar, a hacer un llamado a los profesionales de los medios de comunicación, de ser respetuoso, no se puede hacer ni decir cualquier cosa cuando se habla de niños o adolescentes, no se los puede tratar de cualquier manera, se requiere un cuidado, y esto no lo decimos caprichosamente, sino está fundado desde las recomendaciones que el propio Comité Internacional de Derechos del Niño de Ginebra, que es el que vela por la vigencia de la Convención, ha expresado, la propia UNICEF como organismo internacional de estas prácticas y políticas, digamos. Hay cuestión de modificar una cantidad de prácticas y de forma de producir contenidos, sin entrar demasiado en todo lo que significa el uso de las plataformas digitales, en la cual se requiere, si bien es difícil, se requerirá un seguimiento, una observación, unas recomendaciones,
alguna instancia entiendo yo, esto ya a título personal, algún tipo de reglamentación, de regulación más que nada, para preservar y garantizar calidad, digamos, para que no sea una emisión de cualquier tipo de contenido que permita a nuestros pibes que accedan a no solo a información, que es un derecho, sino a productos culturales, a productos pedagógicos, de enseñanza, de formación, de calidad, con veracidad y con la pertinencia para cada uno de los grupos etarios de sus edades. Y para cerrar, darles la palabra, ¿verdad? Y fundamental, ayer en otra charla que tenía, me preguntaban qué era lo que creía yo para la nueva etapa en este clima de pandemia y de aislamiento, más que nada aislamiento físico, más que aislamiento social, porque hemos establecido otro tipo de vinculaciones por otras vías y otros canales, ¿no? Pero yo lo que decía es que lo que hay que estar muy atentos es en la escucha a nuestros pibes y pibas de lo que han transitado, sufrido, padecido estos meses de encierro y de aislamiento, porque lo que viene tenemos que evitar caer en un criterio meramente adultocéntrico de ver cómo se resuelven las situaciones, sino creo que es imperioso escucharlo más que nunca, cuáles son las necesidades, sus deseos, qué es lo que han extrañado todo este tiempo, qué es lo que han anhelado todo este tiempo, de lo que no han podido volver a realizar, a practicar, a tener, y en base a esas prioridades, a esos decires de nuestros pibes y pibas, pensar cómo se arma la nueva etapa, que yo no le llamo normalidad, porque lo que viene va a ser otra cosa distinta a lo que lo que pudimos conocer en algún momento. Si es que hay una etapa diferente y no habrá en el sentido de que si hay vacuna, porque no sabemos si va a haber vacuna, si va a funcionar o tendremos que convivir con esto mucho tiempo, lo cual requerirá mayor ingenio o para pensar cómo continuar. Y ahí es donde creo que es prioritario la escucha de nuestros pibes y pibas para diseñar, pensar y pensar junto con ellos cómo se sigue. Eduardo Mecheín, la verdad, muchísimas gracias por esta charla y felicitaciones a vos, a todos los compañeros, compañeras y todas las personas que van a conformar este hermoso consejo asesor de la comunicación audiovisual en la infancia. Así que felicitaciones a todos, y si necesitan, por supuesto, algo de acá de nuestro programa de Sintonía Educar, estamos siempre con las puertas abiertas para ustedes. Bueno, gracias Elena, seguramente cuando avancemos y se vayan concretando las reuniones y la conformación, bueno, te vamos a tener al tanto y ojalá podamos contar contigo para la difusión y la intervención, seguramente escucharte, una de las personas con las que seguramente deberemos escuchar en estas instancias, así que seguramente nos seguiremos viendo y oyendo y viendo por la virtualidad hasta que nos podamos reencontrar. Gracias. Queremos que en la tele y en la radio no nos discriminen.